El profesor Clarkson se ajustó las gafas y se aclaró la garganta con la pomposa autoridad que solo emana de la titularidad y un ego desmesurado. Su cuerpo morado, parecido al de una babosa, brillaba bajo las luces del aula mientras observaba su clase de xenobiología de especies mixtas con lo que claramente consideraba superioridad académica. Hoy, queridos estudiantes, comenzó, con la voz cargada de condescendencia. Examinaremos uno de los misterios más desconcertantes de la galaxia. Un fenómeno tan extraño, tan absolutamente incomprensible, que ha desconcertado a los xenobiólogos durante décadas. En la primera fila, Seth, un ser cristalino y nervioso que parecía una lámpara de araña en un ataque de ansiedad, cantaba suavemente con anticipación. Tras él, Grok, una enorme criatura rocosa que probablemente podría levantar una luna pequeña en press de banca, pero no haría daño ni a una mosca, movió su cuerpo de rocas y volvió a romper accidentalmente su escritorio. En la esquina trasera, Pip, un diminuto ser de energía que parecía una luciérnaga sobreexcitada, se movía de un lado a otro en su campo de contención, prácticamente vibrando de curiosidad. Vamos a hablar, continuó Clarkson, haciendo una pausa para crear un efecto dramático, sobre la práctica humana de tener mascotas. Un murmullo colectivo recorrió el aula. Los humanos ya eran una fuente de confusión interminable para la mayoría de las especies galácticas, su tendencia a conectar con prácticamente cualquier cosa. Su extraña costumbre de ponerse en peligro por diversión y su inexplicable capacidad para sobrevivir a situaciones que deberían haberlos matado 3 veces los habían convertido en una leyenda en los círculos xenobiológicos. Ahora, sé lo que están pensando, dijo Clarkson, aunque claramente no lo sabía. ¿Qué tan difícil puede ser esto de entender? Seguramente, la especie más confusa de la galaxia simplemente tiene criaturas pequeñas e inofensivas para tener compañía. Quizás algún tipo de organismo vegetal, o tal vez un herbívoro apacible que no represente ninguna amenaza. La estructura cristalina de Seth se iluminó, esperanzada. Eso sonaba razonable, incluso lógico. Tal vez los humanos no fueran tan incomprensibles como todos decían. Oh, mis ingenuos estudiantes, rió Clarkson entre dientes, su cuerpo de babosa se sacudía con lo que él creía superioridad académica. Ojalá fuera así de simple. Ojalá los humanos tuvieran algún sentido de los instintos básicos de supervivencia. Pero no, han logrado tomar el concepto de compañía y transformarlo en algo tan monumentalmente estúpido que desafía toda lógica evolutiva. Grok retumbó pensativo, sonando como rocas cayendo de una montaña. Profesor, seguramente exagera. Ni siquiera los humanos pueden ser tan ilógicos, ¿verdad? Los ojos de Clarkson brillaron con la clase de alegría maliciosa que tienen los profesores cuando están a punto de destrozar la visión del mundo de sus estudiantes. Abróchense los cinturones. Clase. Vamos a empezar con lo que los humanos consideran sus compañeros más comunes y queridos. Y créanme, para cuando terminemos aquí, entenderán por qué todas las demás especies de la galaxia consideran a los humanos locos o los depredadores de la cúspide más aterradoramente disfrazados del espacio conocido. Se volvió hacia su pantalla holográfica con una floritura. Empecemos con lo que los humanos llaman gatos domésticos. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando lo que parecía ser una pequeña criatura peluda con orejas puntiagudas y una cola larga. Era, según la mayoría de los galácticos estándares, en realidad bastante adorables. La forma cristalina de Seth prácticamente brilló de alivio. Mira, un pequeño y esponjoso compañero, perfectamente razonable. Ah, sí, dijo Clarkson con suficiencia. Contempla al gato doméstico común. Pequeño, suave, parece bastante inofensivo. Los humanos los tienen en sus casas, a menudo permitiéndoles dormir en sus camas, comer en cuencos en sus cocinas. En general, los tratan como queridos miembros de la familia. Pip se acercó a la pantalla, su campo de energía latiendo con curiosidad. Se ven bastante lindos, profesor. Tal vez los humanos no sean tan extraños después de todo. Oh, dulce e ingenua chispita.
Claxon rió entre dientes. Déjame mostrarte más imágenes. La pantalla cambió para mostrar a la misma adorable criatura esponjosa destrozando a un pequeño roedor con la eficiencia de un asesino entrenado. Luego, otro clip de un gato saltando alturas imposibles para atrapar un pájaro en plena luz. Luego, otro de un gato permaneciendo completamente quieto durante horas antes de ponerse en movimiento para capturar presas con precisión quirúrgica. El aula quedó en silencio. Verás, Claxon continuó con obvia deleite. Estas criaturas inofensivas son en realidad máquinas de matar altamente eficientes. Cazan no para sobrevivir, sino por deporte. Tienen garras retráctiles diseñadas para causar el máximo daño, reflejos más rápidos que la mayoría del equipo militar y matan aproximadamente 2.400 millones de aves y 12.300 millones de pequeños mamíferos al año solo en la Tierra. La estructura cristalina de Ceph se atenuó considerablemente. Matan por diversión. Oh, esto mejora, dijo Claxon, claramente disfrutando. Los humanos son plenamente conscientes de ello. Saben que sus mascotas son pequeñas máquinas de matar, y aún las invitan a sus casas, las alimentan y pagan su atención médica. Algunos humanos incluso traen a casa animales muertos que sus gatos han matado como regalo y les agradecen por ello. Rocky Exterior comenzó a desarrollar fracturas por estrés. Quizás los gatos sean una anomalía. Seguramente, sus otras mascotas son más razonables. Oh, mi querida e inocente Roca, prácticamente ronroneó Claxon. Permítame presentarles a lo que los humanos llaman el mejor amigo del hombre, el perro doméstico. La pantalla holográfica cambió para mostrar una criatura más grande de 4 patas con una cola meneando y que parecía una expresión amistosa. Varios estudiantes se relajaron un poco. Este parecía incluso más inofensivo que el gato. Quizás Claxon solo estaba seleccionando ejemplos. Ahora los perros parecen bastante amigables, admitió. Claxon. Parecen mostrar lealtad y afecto hacia sus compañeros humanos. Seguramente esta es una opción más razonable como mascota. Sí. La clase asintió esperanzada. Se equivocaron de nuevo. Claxon anunció alegremente. Los perros son cazadores en manada, descendientes de los lobos. Tienen una fuerza de mordida de hasta 340 kilogramos por pulgada cuadrada. Son capaces de perseguir a sus presas kilómetros sin cansarse. Y aquí está la mejor parte. Los humanos permitían que estos depredadores durmieran en sus camas con sus hijos. La pantalla mostraba imágenes de perros jugando con niños humanos. Pero ahora, conociendo su naturaleza depredadora, parecía menos un juego y más un documental sobre la naturaleza sobre criaturas que muestran una notable moderación. Pero seguro, intervino Sech débilmente, su luz parpadeando como una bombilla moribunda. Los perros han sido domesticados, se han vuelto seguros. Oh, han sido domesticados. De acuerdo, dijo Claxon. Domesticados hasta el punto de ser completamente devotos de sus familias humanas. Pero aquí es donde se pone interesante. Esa lealtad se extiende a proteger a sus humanos de otras amenazas. Estas mascotas atacarán cualquier cosa que consideren peligrosa para su unidad familiar. Los humanos han reclutado un ejército de depredadores fieles para vivir en sus hogares. Pip-Pip dejó de moverse rápidamente y ahora flotaba inmóvil en su campo de contención. Profesor, dice que los humanos se rodean de criaturas que podrían matarlos fácilmente, pero deciden no hacerlo. Exactamente, exclamó Claxon. Y esto es solo el principio. Esas eran las mascotas comunes. Esperen a saber qué tienen los humanos cuando quieren algo exótico. La clase se estremeció. Si los gatos y los perros eran las mascotas normales, ¿qué demonios consideraban exótico los humanos? Claxon se frotó las manos con la alegría de quien está a punto de soltar una bomba particularmente devastadora. Ahora que hemos establecido que los humanos cohabitan voluntariamente con depredadores domésticos, exploremos sus opciones de mascotas más aventureras. La pantalla holográfica cambió para mostrar una criatura cilíndrica alargada,
escamosa y sin patas. Se movía con una gracia sinuosa que hizo que varios estudiantes se apartaran instintivamente de la proyección. «Contemplen la serpiente», anunció Claxon. «Los humanos las guardan en recipientes de vidrio en sus salas de estar. Estos especímenes en particular suelen ser venenosos, capaces de liberar toxinas que pueden matar a un humano en minutos. Algunas especies pueden desencajar sus mandíbulas para tragar presas más grandes que su propia cabeza. Otras pueden contraerlas con tanta fuerza que aplastan huesos». La estructura cristalina de Seth ahora parpadeaba como una lámpara rota. «Guardan cuerdas mortales venenosas en sus casas a propósito». «No solo las guardan», continuó Claxon con evidente deleite. «Las manipulan con las manos desnudas. Limpian sus recintos, les dan presas vivas y algunos humanos incluso disfrutan de lo que llaman abrazos de serpiente». Las fracturas por estrés de Brock se extendían por su superficie rocosa como un desastre geológico a cámara lenta. «Profesor, seguramente está exagerando. Ninguna especie se acurrucaría voluntariamente con un depredador venenoso». «Oh, solo estamos calentando», dijo Claxon, claramente disfrutando del creciente horror en su aula. «Hablemos de arañas». La pantalla cambió para mostrar una criatura de 8 patas cubierta de pelo con múltiples ojos y colmillos que harían sonrojar a una pesadilla. Pip, que había estado intentando esconderse detrás de su campo de contención, emitió un sonido como el de una radio en cortocircuito. «Tarántulas», anunció Claxon alegremente. «Pesadillas de 8 patas que algunos humanos consideran adorables. Tienen pelos urticantes que pueden arrancar cuando se sienten amenazadas, causando irritación y dolor. Sus colmillos inyectan enzimas digestivas que licúan a sus presas de adentro hacia afuera. Y los humanos dejan que estas criaturas caminen sobre sus brazos por diversión. Esto tiene que ser algún tipo de exhibición de dominio». Grok rugió desesperadamente. «Los humanos deben estar demostrando su superioridad como depredadores al mantener criaturas peligrosas como trofeos». «Uno pensaría que sí». «¿No?», Claxon dijo, «pero no. Realmente parecen formar vínculos emocionales con estas criaturas. Les dan nombres. Celebran sus cumpleaños. Publican fotos de ellas en sus redes de comunicación con subtítulos como «Miren a mi bebé peludo». Y no es adorable». Seth emitió un sonido como el de las campanas de viento en un huracán. «Creen que los dispensadores de veneno de 8 patas son adorables». «Espera, hay más», dijo Claxon, ahora en su elemento. «Aves rapaces, águilas, halcones, criaturas con garras diseñadas para desgarrar carne y picos que pueden romper cráneos. Los humanos entrenan a estas máquinas voladoras de la muerte para que se posen sobre sus brazos y regresen a ellos cuando se les ordena». La pantalla holográfica mostraba a un humano con un pájaro enorme posado tranquilamente en su brazo, sus garras afiladas como cuchillas a escasos centímetros de las arterias principales. El humano sonreía. «Esas garras ejercen más de 180 kilogramos de presión por centímetro cuadrado», comentó Claxon con tono conversacional. «Un movimiento en falso y ese humano pierde un brazo. Pero mira esa sonrisa. Pura alegría. No tienen miedo. Son felices». Pip había empezado a vibrar tan rápido que se estaba volviendo translúcido. «Profesor, empiezo a pensar que los humanos podrían estar locos». O dijo una nueva voz desde el fondo del aula, «podrían ser la especie más aterradora de la galaxia, y aún no lo hemos descubierto». Todas las miradas se dirigieron a Vex, un estudiante normalmente tranquilo, parecido a un falópodo, cuyos tentáculos estaban ahora atados por la ansiedad. «Piénsenlo», continuó Vex. «¿Qué clase de especie establece relaciones amistosas con criaturas que podrían matarlos? ¿Qué clase de depredador confía tanto en su dominio que invita a otros depredadores a sus hogares para que les hagan compañía?» El aula se sumió en un silencio atónito al comprender esto. Claxon, que esperaba mantener su posición como figura de autoridad, ofreciendo revelaciones impactantes a estudiantes ingenuos,
De repente se encontró en la incómoda situación de darse cuenta de que la lección se le estaba escapando. Bueno, no saquemos conclusiones precipitadas, dijo nervioso. Estoy seguro de que hay una explicación científica perfectamente lógica para esto. Comportamiento. ¡Ay! La voz de Sepp era apenas un susurro. Profesor, ¿qué otros animales tienen los humanos como mascotas? Claxon miró sus notas preparadas y sintió un terror gélido subir por su columna vertebral. Había planeado esta clase para demostrar la peculiaridad humana, no para convencer accidentalmente a sus estudiantes de que los humanos eran depredadores galácticos de la cúspide disfrazados de especie civilizada. Bueno, dijo lentamente, están los entusiastas de los reptiles que tienen cocodrilos y los santuarios de grandes felinos. Al parecer, algunos humanos nadan con tiburones con fines recreativos, pero estoy seguro de que esos son solo casos aislados de excentricidad humana y nada representativos de... ¿Acaba de decir que nadan con tiburones? Pip lo interrumpió, su campo de energía parpadeando erráticamente. Claxon se dio cuenta de que había cometido un terrible error. ¿Acaba de decir que nadan con tiburones? Pip repitió. Su campo de energía parpadeaba como una baliza de emergencia. Claxon intentó retractarse, pero era demasiado tarde. Las compuertas académicas se habían abierto, y ya no hay forma de detener el torrente de información horrorosa. Bueno, sí, pero no es tan malo como parece, dijo semanalmente, y al instante se dio cuenta de lo estúpida que era esa afirmación. En realidad, no, es exactamente tan malo como parece. Los humanos entran deliberadamente al agua con criaturas que han sido depredadores máximos durante más de 400 millones de años. Criaturas con hileras de dientes cerrados diseñados para desgarrar la carne, y lo hacen por placer. La pantalla holográfica, como controlada por una fuerza maligna, proporcionó imágenes de humanos en jaulas metálicas siendo bajados a aguas infestadas de tiburones. Luego mostró imágenes aún más perturbadoras de humanos nadando libremente junto a tiburones blancos sin protección alguna. La forma cristalina de Sepp se había oscurecido por completo, salvo por una luz que parpadeaba frenéticamente. Eliminan la barrera protectora. Nadan con los tiburones sin nada que los separe de una muerte segura. Algunos acarician a los tiburones, admitió Claxon, con la voz apenas un susurro. El aula estalló. Las fracturas por estrés de Grok finalmente cedieron, y varios trozos de roca se desprendieron de su cuerpo y se estrellaron contra el suelo. Acarician a los tiburones. Pip empezó a rebotar por su campo de contención como una bola de pinball supercargada. Esto no tiene sentido. Ninguna especie con instintos de supervivencia funcionales acariciaría a un tiburón. Es un suicidio evolutivo. Y los cocodrilos, gritó Vex, agitando los tentáculos salvajemente. Profesor, dígame que los humanos no tienen cocodrilos como mascotas. Claxon miró sus notas con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que se había inscrito accidentalmente en una clase sobre física termonuclear avanzada cuando solo había estudiado pintura con los dedos. Bueno, ahí está Steve Irwin, famoso por luchar con cocodrilos con las manos desnudas. Y sí, algunos humanos tienen caimanes como mascotas. Hubo un caso en Nueva York donde encontraron un caimán adulto en el apartamento de alguien, y la mayor preocupación del humano era que las autoridades estuvieran siendo crueles con su caimán de apoyo emocional. Buscador de apoyo emocional. Toda la clase gritó al unísono. Y los grandes felinos, continuó Claxon, aparentemente habiendo renunciado a toda pretensión de mantener la compostura académica. Algunos humanos tienen tigres, leones y leopardos en sus patios. Irónicamente, los llaman gatos domésticos, pero estas criaturas pueden pesar más de 270 kilogramos y son conocidas por considerar a los humanos presas fáciles de picar. Pip-Pip dejó de moverse por completo y ahora era solo un tenue resplandor aterrorizado en un rincón. Profesor, estamos seguros de que los humanos son realmente una especie consciente y no solo una especie de programa de construcción biomecánica que busca la muerte para el caos máximo. Esto empeora, dijo Claxon,
abandonando por completo su formación académica. Tienen osos. Osos, criaturas que pueden decapitar a un humano de un solo golpe, y los humanos los invitan a combates de lucha libre para eventos benéficos. La luz que le quedaba a C se apagó por completo. De la oscuridad surgió una vocecita quebrada. Luchan con osos por caridad. Ah, y ni me hagas hablar de los humanos que tienen serpientes venenosas sin antídoto a mano, ni de los que coleccionan ranas venenosas, ni de los individuos que creen que tener un pulpo de mascota es buena idea, a pesar de que los pulpos son artistas del escape con la inteligencia para tramar elaborados planes de venganza. Los tentáculos de Vex se ataron a lo que solo podría describirse como un nudo de crisis existencial. Profesor, creo que necesito presentar una queja formal ante el Consejo de Seguridad Galáctica. Si los humanos cohabitan casualmente con todos estos depredadores del ápice y viven para contarlo, ¿en qué los convierte eso? La pregunta flotaba en el aire como una nube tóxica. Grok, al que ahora le faltaba aproximadamente el 30% de su masa original debido al colapso geológico inducido por el estrés, habló con una voz como un trueno distante. Eso los convierte en los depredadores del ápice. La comprensión golpeó el aula como el impacto de un meteorito. «Oh, no», susurró Pip. «Oh, no», resonó C desde su oscuridad. Buño retumbó Grok. Claxon miró fijamente a su clase, viendo cómo décadas de certeza académica se desmoronaban ante sus ojos. Había venido a enseñar una simple lección sobre la tenencia inusual de mascotas. En cambio, accidentalmente había llevado a sus alumnos a la aterradora conclusión de que la humanidad podría ser una especie de superdepredadores, tan exitosa evolutivamente que mantenía a otros superdepredadores como compañeros ocasionales. «Clase terminada», dijo débilmente. Pero nadie se movió. No podían. El peso de la comprensión colectiva los había paralizado a todos, como animales de presa que acaban de avistar a un depredador. Vex rompió el silencio primero, con voz temblorosa. «Profesor, si los humanos se hacen amigos casuales de criaturas que podrían matarlos, y esas criaturas deciden no matarlos, ¿no sugiere eso que los humanos están en la cima absoluta de una especie de cadena alimentaria galáctica que ni siquiera sabíamos que existía?» Plexen abrió la boca para ofrecer una especie de refutación científica, pero la volvió a cerrar. Sus 3 pares de gafas se habían empañado por el sudor del estrés, y comenzaba a comprender por qué los humanos eran la única especie lo suficientemente loca como para mantener a los superdepredadores como animales de apoyo emocional. «Piénsalo lógicamente», dijo Grok, con la voz resonando en su menguada figura rocosa. «Hemos estado asumiendo que los humanos son simplemente estúpidos y temerarios. Pero ¿y si no son temerarios en absoluto? ¿Y si están tan arriba en la jerarquía depredadora que un tigre en su jardín es como nosotros, cuidando una planta de interior particularmente peligrosa?» La única luz restante de Sep volvió a la vida, tenue pero persistente. «Oh, estrellas, hemos estado pensando mal en esto. Asumimos que los animales eran los peligrosos en estas relaciones. Pero no lo son», susurró Pete, su campo de energía apenas visible. «Los humanos sí lo son». El aula se sumió en otro silencio atónito al comprender esto. Se habían pasado toda la clase horrorizados ante la idea de que los humanos se rodearan voluntariamente de criaturas mortales, pero no se dieron cuenta de la implicación obvia, dijo el profesor Vex lentamente. ¿Alguna vez has visto imágenes de un humano amenazado por una de sus mascotas? Claxon rebuscó en sus notas frenéticamente. Bueno, hay incidentes aislados, pero estadísticamente hablando, los humanos tienen muchas más probabilidades de resultar heridos por sus muebles que por sus tigres, lo cual, ahora que lo pienso, es absolutamente aterrador desde un punto de vista estadístico. Porque los tigres saben que no deben meterse con los humanos, concluyó Grok. «Oh, no», repitió Seth, su luz ahora parpadeando con un horror creciente. «Profesor, ¿cuál es la tasa de mortalidad cuando otras especies se encuentran con estos mismos animales en la naturaleza?» Claston consultó su bloc de datos con manos ligeramente temblorosas.
Los cocodrilos matan aproximadamente a 1000 seres sensibles al año. Los tiburones matan a unos 10. Los grandes felinos son responsables de aproximadamente 250 muertes anuales en el espacio conocido. ¿Y cuántos humanos matan estos animales al año?, preguntó Pip, aunque su tono sugería que ya sabía que la respuesta sería aterradora. Según los datos, casi ninguno. Cifras estadísticamente insignificantes. La voz de Clarkson se hacía cada vez más débil. De hecho, los humanos tienen más probabilidades de morir por tropezar con sus mascotas que por ser devorados por ellas. Las implicaciones se estrellaron contra el aula como una oleada de pavor existencial. No tienen mascotas peligrosas, dijo Bex, con los tentáculos colgando por la derrota. Tienen una colección de depredadores menores como, ¿qué? Trofeos, compañeros, un recordatorio para el resto de la galaxia de lo que son capaces. Es una exhibición, dijo Grok, con su voz geológica apenas un susurro. Están presumiendo. Un humano paseando a un tigre con correa no demuestra confianza ni afecto. Están anunciando con indiferencia que son tan dominantes evolutivamente que los superdepredadores de docenas de mundos se someten voluntariamente a ellos. Jackson se dio cuenta de que, en algún momento de la clase, había dejado de ser un profesor que explicaba una curiosidad académica para convertirse en un detective que resolvía accidentalmente un caso que nunca quiso resolver. La evidencia era abrumadora, aterradora y completamente ineludible. Clase, dijo débilmente, creo que debemos reconsiderar seriamente el nivel de amenaza de la humanidad en nuestros archivos diplomáticos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio profundo que suele preceder a la iluminación o a un colapso psicológico total. En este caso, podrían haber sido ambas cosas. El profesor Clarkson observó su aula, asimilando las consecuencias de lo que había comenzado como una simple lección de xenobiología y que, de alguna manera, había evolucionado hasta convertirse en una sesión informativa accidental de inteligencia sobre depredadores galácticos. Grok había perdido tanta masa rocosa por fracturas por estrés que ahora parecía un montón de grava particularmente ansioso. La estructura cristalina de Sepp parpadeaba como una estrella moribunda. Pip se había atenuado hasta convertirse en apenas un tenue resplandor de terror existencial. Y Bex, el pobre Bex, había atado sus tentáculos a lo que solo podría describirse como un desastre marítimo. Profesor, díjose finalmente, con voz apenas audible, ¿deberíamos tener miedo de los humanos? Era la pregunta que todos habían estado pensando, pero nadie había querido formular. Clarkson la consideró seriamente, repasando todo lo que acababan de discutir. Los humanos mantenían a los depredadores como animales de apoyo emocional. Luchaban con osos por caridad. Nadaban voluntariamente con criaturas que habían pasado millones de años perfeccionando el arte de convertir otras formas de vida en prácticos bocados. Y lo hacían con la confianza despreocupada de una especie que nunca se había encontrado con una amenaza real. No lo sé, admitió Clarkson. Y esas 4 palabras cargaban con el peso de la visión del mundo de un profesor titular desmoronándose por completo. Llegué a esta conferencia pensando que los humanos eran simplemente excéntricos, ilógicos, una curiosidad para estudiar y catalogar. Pero ahora sabemos por qué son la única especie que tiene depredadores como mascotas, retumbó Grok, con su voz resonando extrañamente en su reducida masa geológica. Porque son la única especie que puede. No es solo que puedan, dijo Pip, con su campo de energía parpadeando al darse cuenta. Es que lo hacen con tanta naturalidad, como si nunca se les ocurriera que podría ser peligroso, porque para ellos no lo es. Bex logró desenredar un tentáculo lo suficiente como para señalar débilmente la pantalla holográfica, que aún mostraba imágenes de un niño humano jugando a la pelota con lo que parecía ser un lobo domesticado. Mira eso. La descendencia humana no muestra miedo. Ninguno en absoluto. O no tienen instintos de supervivencia o no los necesitan. Clarkson terminó en voz baja. La clase volvió a quedar en silencio mientras todos reflexionaban sobre esto. Una cosa era reconocer que los humanos eran extraños.
Otra muy distinta era darse cuenta de que podrían haber tenido tanto éxito evolutivo que habían trascendido las relaciones básicas depredador-presa que regían todas las demás relaciones conocidas. Especies en la galaxia. El profesor se preguntó vacilante, ¿qué significa esto para las relaciones interespecies? Debería informarse al Consejo Galáctico de que la humanidad podría ser la especie más peligrosa del espacio conocido. Claxon completó la pregunta. Honestamente, no lo sé. Por un lado, parecen genuinamente amigables. Forman alianzas. Comercian. Participan en misiones diplomáticas, pero por otro lado, hacen todo esto mientras demuestran con indiferencia que han domesticado a los depredadores más grandes de la galaxia. Quizás ese sea el punto, dijo Vex, con la voz amortiguada por los nudos de tentáculos que se había autoinfligido. Quizás no sea una demostración casual. Quizás sea muy calculada. Quizás cada vez que un embajador humano aparece con su tigre de apoyo emocional, está enviando un mensaje muy claro sobre lo que le sucede a las especies que lo amenazan. La idea era tan aterradora que nadie habló durante un minuto completo. Finalmente, Claxon se aclaró la garganta y comenzó a recoger sus notas con manos temblorosas. Clase terminada. Temprano. Muy temprano. Necesito hacer algunas llamadas al Departamento de Relaciones Diplomáticas y posiblemente actualizar mi testamento. Mientras los estudiantes empezaban a salir, aún en diversos estados de shock y crisis existencial, el dispositivo de comunicación de Claxon sonó con un mensaje entrante. Lo miró distraídamente y se quedó paralizado. El mensaje era de la doctora Maya Patel, la estudiante de intercambio humana que se suponía que había asistido a la clase de hoy. Decía, disculpe la tardanza, profesor. Me detuve para ayudar a lo que creía que era un cachorro perdido, pero resulta que en realidad era un lobo de sombra andromedano joven. Pero no se preocupe, ahora somos mejores amigos. Se llama señor Snuggles y me sigue a todas partes. Nos vemos en la próxima clase. PD, ¿sabe si se admiten mascotas en los dormitorios? El señor Snuggles sufre de ansiedad por separación. El profesor Claxon miró el mensaje un buen rato. Luego, con mucho cuidado, dejó sus notas, se dirigió a su escritorio y comenzó a redactar su solicitud sobática. Una solicitud sobática muy larga porque en algún lugar de la galaxia había una humana que acababa de hacerse amiga de una criatura que la mayoría de las especies consideraban una pesadilla dada su forma física, y la había llamado señor Snuggles. Claxon empezaba a pensar que tal vez, solo tal vez, era hora de un cambio de carrera, tal vez algo más seguro como la desactivación de artefactos explosivos o la investigación de agujeros negros. Mientras escribía su solicitud sobática, se le ocurrió una última idea. Si los humanos se mantuvieran depredadores máximos como mascotas, ¿qué hizo eso en el resto de la galaxia?